Hay voces que no se apagan, no porque sigan hablándonos, sino porque siguen viviendo dentro de nosotros. En una casa pequeña, construida en mitad de un barrio donde el tiempo parecía detenerse, vivía un hombre llamado Elías. Era un hombre sencillo, de silencios largos, que había aprendido a convivir con la nostalgia como quien convive con una vieja fotografía, sin que duela, pero sin poder olvidarla. Cada año, en una fecha exacta, en una hora precisa, su teléfono vibraba. Era un mensaje de voz, una voz que él conocía mejor que la suya, una voz que ya no debía existir en su vida, la voz de Clara. Y aunque habían pasado años desde su despedida, Elías nunca pudo borrar aquellos audios. Nunca quiso, y tampoco entendía, por qué seguían llegando. Elías llevaba una vida tranquila. Trabajaba desde casa, rodeado de libros antiguos y lámparas cálidas. Lo único que rompía la quietud eran los días de lluvia, porque la lluvia siempre traía algo de ella. Clara había sido su primer amor, su luz en años donde el mundo parecía demasiado grande. Su voz, la música que él quería escuchar para siempre. Pero la vida no siempre respeta nuestras promesas. Ella se marchó lejos, siguiendo un sueño que él jamás quiso frenar. Habían acordado que el amor verdadero dejaba libertad, aunque a veces la libertad significara perderse. Y desde entonces, cada año, el mismo día, un audio nuevo. El teléfono vibró. Elías lo sabía sin mirar. La fecha estaba grabada en su memoria como una cicatriz suave. Tomó el móvil entre sus manos. Respiró hondo. Y escuchó. Hola, Elías, si estás escuchando esto, significa que hoy es nuestro día. La voz sonaba cálida, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si Clara estuviera ahí, a unos pasos, esperando que él respondiera. No sé qué estés haciendo ahora, pero espero que estés bien. Yo estoy aprendiendo a estarlo también. Elías cerró los ojos. Sabía que ese mensaje había sido grabado años atrás. Pero aún así, dolía con una ternura dulce, como cuando uno acaricia una herida que está sanando. Clara parecía detenerse al final del audio, como buscando valor para seguir. Perdón por haber guardado silencio, y gracias por haberme querido como nadie. Y la grabación terminó. ¿Por qué seguían llegando esos mensajes? ¿Por qué Clara había grabado tantos? ¿Había una intención detrás? ¿O simplemente un impulso sentimental? Elías guardaba un secreto que nunca había contado a nadie. Nunca había podido amar a otra persona. No porque no quisiera, sino porque una parte de él seguía esperándola. Pero ese año algo dentro del mensaje de Clara sonaba diferente. Había una pausa, una duda, una emoción que Elías no recordaba haber escuchado antes. Y el silencio de esa pausa lo perseguía. Impulsado por algo que no podía explicar, Elías decidió hacer algo que había evitado durante años. Volver al lugar donde se despidieron. Un café pequeño, escondido detrás de una calle llena de árboles. Todavía olía a pan recién hecho y a recuerdos sin resolver. Se sentó en la misma mesa donde Clara le había dicho adiós. Y allí, un detalle inesperado lo hizo estremecer. Grabado en la madera, con la punta de una llave, había unas iniciales. E y C. No lo recordaba, y sin embargo, ahí estaban, como si alguien hubiera querido que nunca olvidara ese lugar. Detrás del café trabajaba una mujer mayor que llevaba allí toda la vida. Elías nunca había hablado con ella, pero esa tarde, sintió que debía hacerlo. Disculpe, le dijo, ¿usted recuerda a una chica? Clara. La mujer lo observó con sorpresa. Luego, con una sonrisa lenta, como quien abre un cajón antiguo. Claro que la recuerdo. Ella venía antes de marcharse. Elías sintió el corazón apretarse. ¿Usted sabe si dejó algo aquí? La mujer asintió. Entró unos minutos al interior del local y regresó con una pequeña caja de madera. Me pidió que la entregara si algún día volvías. Elías sintió las manos temblarle. El aire parecía detenerse. Dentro de la caja había 3 cosas. Una fotografía de ambos, riendo bajo la lluvia. Una llave antigua.
Un papel doblado. El papel decía: Elías, si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu promesa, la de no olvidarte de lo que fuimos. Debajo, una frase aún más suave: sigue escuchando mis mensajes. No son despedidas, son caminos. Esa noche, al volver a casa, Elías no pudo evitar buscar algo en su móvil. Un archivo que nunca había abierto. El último audio de Clara. Con manos temblorosas, lo reprodujo. Elías, ojalá no estés triste. Yo quiero que vivas. Quiero que sigas, aunque yo ya no esté a tu lado. Hubo un silencio largo. Él imaginó a Clara mirando al suelo, respirando hondo, tratando de no llorar. El amor que siento por ti no desapareció. Solo cambió de forma. Otra pausa. Si algún día vuelves a escuchar mi voz, que sea para recordar que te amaron bien. Elías dejó caer el teléfono sobre el pecho. Las lágrimas no eran de dolor, eran de gratitud. Con el amanecer, Elías abrió la ventana. La lluvia había cesado. El mundo olía a tierra mojada y a segundas oportunidades. Tomó la llave que Clara dejó en la caja. Era simbólica. No habría ninguna puerta física. Habría otra cosa, la posibilidad de avanzar. Ese día, Elías hizo algo que no había hecho en años. Salió de casa sin prisa, sin miedo, sin nostalgia que lo detuviera. Porque entendió que los audios de Clara no estaban hechos para atarlo al pasado, sino para guiarlo hacia un futuro donde ella siempre sería parte de él. Pero no una frontera, no un ancla, sino una luz. La voz que llegaba a cada aniversario ya no era un recordatorio de lo perdido. Ahora era un regalo, una prueba de que el amor verdadero no exige quedarse, solo permanecer, de maneras distintas. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías sonrió sin tristeza, porque entendió que, a veces, cuando alguien se va, lo único que nos deja es exactamente lo que necesitamos para seguir.